Hola, buenas tardes. Mi nombre es Georgette Aguilar Ramón y soy del equipo 1. A continuación les voy a explicar en qué consiste, qué es la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, cuáles condiciones no mecánicas graves afectan a la articulación sacroiliaca y las lesiones musculoesqueléticas que afectan a la articulación sacroiliaca. El primer tema es espondiloartritis anquilosante. ¿Qué es? Es una artritis inflamatoria seronegativa, o sea, que tiene anticuerpos en el suero sanguíneo. Va a afectar a la articulación del esqueleto axial en particular. Como observamos en la imagen, son los huesos craneales, las vértebras, el sacro, el coxis, las costillas. Tiene un inicio insidioso en hombres menores de 40 años que se quejan de dolor, como observamos en la imagen, de dolor de espalda y glúteos que persisten durante varios meses. Los síntomas típicos de una afección inflamatoria es el dolor, la rigidez temprana de la mañana, que es aliviada por el movimiento y los ejercicios. Con esto los pacientes van a sentir un alivio por esta afección. Las articulaciones sacroiliacas son a menudo el primer objetivo de la enfermedad y se puede ver sacroilitis en la radiografía. Las etapas posteriores involucran toda la columna vertebral. Cuando la apariencia de rayos X es de una columna vertebral de bambú, como se observa en la parte derecha, la enfermedad está relacionada con la presencia del factor antígeno leucocitario humano HLA-B27 y en los análisis de sangre o de laboratorio generalmente confirman el diagnóstico clínico. Algo importante que hay que resaltar es que la enfermedad se caracteriza por una fibrosis y osificación, como observamos en la imagen de los ligamentos y de las cápsulas, en lugar de la destrucción articular tan típica de las enfermedades reumatoides. También podemos observar que afecta a los hombres con mayor frecuencia, aunque puede existir subclínicamente en las mujeres, pero pues la prevalencia es más en hombres. En la parte izquierda podemos observar una imagen donde la columna vertebral está normal, está sana como se encuentra, y podemos observar una columna con espondilitis anquilosante donde hay inflamación. El siguiente es el síndrome de Reiter. Bueno, el síndrome de Reiter es una artritis reactiva seronegativa que, como explicamos en las diapositivas anteriores, que no tiene anticuerpos en el suero sanguíneo. Eso significa seronegativa. Bueno, y puede seguir a una infección del tracto gastrointestinal o genital, como observamos en la imagen, tanto de hombres como en mujeres. La artritis afecta articulaciones de las extremidades inferiores, como son las rodillas y los tobillos. También articulaciones sacroiliacas. Algo importante que también hay que recalcar es la uretritis inespecífica y la conjuntivitis que puede acompañar a la afección. Bueno, ahora el tercer tema es cuáles condiciones no mecánicas graves afectan a la articulación sacroiliaca. Bueno, las condiciones no mecánicas van a incluir, como observamos en la imagen del primer cuadro, la fractura, los tumores, la sepsis, van a afectar a la articulación sacroiliaca.
y deben excluirse antes de aplicar la manipulación. Eso sería lo correcto. Bueno, en condiciones graves de la pelvis puede producir el signo de piramidal. ¿Qué es esto? ¿Qué va a provocar? Va a ser causado por la compresión o el pinzamiento del nervio ciático, como observamos en la imagen de la parte superior, por parte del músculo piriforme, que a menudo se manifiesta con un dolor o hormigueo, que también se le puede denominar entumecimiento del glúteo y del músculo superior posterior, pudiéndose extender al muslo inferior y a la parte baja de la pierna. El dolor asociado con la articulación sacroiliaca debe considerarse como sospecha. Esto se va a llevar a cabo en pacientes de la tercera edad, en adultos mayores, en ancianos, hasta que se demuestre lo contrario, ya que las lesiones mecánicas son poco frecuentes en las articulaciones sacroiliacas en este grupo de edad. Una enfermedad maligna. También mencionaba el artículo que puede afectar la articulación sacroiliaca de manera directa o indirectamente. La metástasis puede ser una causa de dolor en la pelvis de los pacientes mayores, como observamos en la imagen. Es la articulación sacroiliaca donde se va a llevar a cabo esta causa. Después viene otro factor, que es la infección. Como sabemos, al igual que la osteomielitis en la pelvis o en el fémur superior, va a producir un dolor intenso en la región de la pelvis, y el paciente no se va a encontrar bien, va a provocar pues dolor, fiebre, y va a haber una sensibilidad marcada sobre el hueso afectado. Después tenemos otro factor, que es la artritis séptica. ¿Qué es la artritis séptica? Bueno, sabemos que la artritis séptica es un proceso infeccioso agudo articular producido por una invasión y multiplicación de microorganismos piógenos. En la imagen podemos observar a una persona que tiene ya un proceso infeccioso donde ya hubo esta proliferación de microorganismos piógenos. Aunque poco común en la articulación sacroiliaca, o sea, casi no va a pasar en esta articulación. Se presenta dramáticamente con dolor, calor e hinchazón, y el paciente pues va a presentar fiebre. Otro factor es la fractura. Bueno, la fractura del sacro o los huesos de la pelvis. Se sospecha si el paciente presenta diversos antecedentes. Como podemos observar en las imágenes, se va a observar si en los pacientes hay hematomas, también si hay un hormigueo, un entumecimiento. Vamos a observar, o el paciente nos puede decir si siente un dolor intenso o antecedentes de traumatismo. Bueno, de ahí tenemos el cuarto tema, que son las lesiones musculoesqueléticas, que estas sí van a afectar a la articulación sacroiliaca. Bueno, el diagnóstico diferencial es difícil por los signos y síntomas que superponen considerablemente. Es posible que sea necesario abordar los desequilibrios musculares. En particular, va a haber debilidad de los músculos, en este caso como observamos en la imagen del glúteo medio dentro de los principales aductores de la cadera. Es un importante músculo del aductor de la cadera. Bueno, la debilidad del glúteo medio puede causar una caída pélvica en la fase postural de la marcha, lo que va a resultar una escalada compensatoria de la cadera
provocada por el cuadrado lumbar. Y de ahí tenemos un factor que es el dolor miofacial, que es una causa muy común, crónica, de dolor musculoesquelético. Es un trastorno no inflamatorio que su origen va a ser muscular, ya sea que se va a ubicar en un músculo o en un grupo de músculos. Se va a caracterizar por el dolor en el músculo, va a ser un dolor referido y va a ser en la presencia de la banda de tensión. También va a tener, es un síndrome. En ese síndrome suele aparecer después de lesiones repetidas o un uso excesivo del músculo, o sea, cuando se está llevando a cabo una actividad muy repetidamente, pues va a haber dolor. Y eso sería lo último de esta explicación. Gracias.